Eh, esta es, ¿se me escucha bien ahí? Bueno, esta es la agenda que les propongo el día de hoy. Primero les voy a dar una justificación de esta charla. Tuvimos un caso de interés este mes en la sala de hospitalización, entonces lo traigo también a la mesa. Después vamos a hacer una definición de conceptos y de forma muy corta, epidemiología y fisiopatología, para entrar finalmente al abordaje, dar unos algoritmos y una ruta para el diagnóstico de esto y finalmente damos una resolución del caso y las conclusiones. La justificación es porque definitivamente la trombocitopenia está asociada con una rápida progresión de la enfermedad, incluso con complicaciones a la hora del tratamiento de los pacientes con SIDA y VIH pues, en estadios avanzados, lo cual hace esto un desafío diagnóstico, un desafío para el médico que involucra o que genera la necesidad de contar con algoritmos y abordajes claros a la hora de enfrentarnos con estos pacientes. Por diferentes series se ha descrito que existe un riesgo de los pacientes VIH trombocitopénicos de tener una carga mórbida más alta. Incluso hay una serie del doctor Sullivan, que ahí está la referencia, donde él demuestra que estos pacientes trombocitopénicos con VIH tienen menor supervivencia. Entonces, más o menos es la justificación. El caso clínico es un hombre de 27 años, él trabaja en construcción, vive en Bello. Relevante entre los patológicos es que tiene infección por VIH desde los 17 años, su madre niega infecciones oportunistas en el pasado, es consumidor regular de alcohol y tetrahidrocannabinoides, sin alergias ni antecedentes quirúrgicos o familiares relevantes. Venía con este esquema ambulatorio, pero lo que la madre relata es que desde diciembre el paciente no se estaba tomando la medicación y ella encontró como todas las pastillas en la habitación. El hombre consulta por 3 días de evolución. El cuadro inicialmente debuta con cefalea, fiebre, alteración del sensorio. El tercer día es llevado a urgencias de una institución. Llega al Marco Fidel Suárez. Ese mismo día que está en el servicio de urgencias, hace un episodio convulsivo, pierde la vía aérea y por esto deciden intubarlo. Ante la cefalea, la fiebre, y el antecedente de inmunocompromiso sin adherencia, sospechan una neuroinfección y hacen un diagnóstico a través de una punción de mar de meningitis por neumococo. Asimismo, detectan enemocultivos positivos para neumococo. Con estos dos diagnósticos de meningitis y bacteriemia por neumococo, remiten a la clínica bolivariana para continuar como todo el manejo. Acá llega directamente a la unidad de cuidados intensivos, soportado con ventilación. Eh, el hombre no se dejaba ventilar bien y al hacer imágenes lo que documentan adicionalmente a esos dos diagnósticos es una neumonía del lóbulo medio. De forma activa se hacen búsquedas de otros oportunistas, se conocen unos recuentos de CD4 de 29, entonces lo que se hace es nuevamente una punción lumbar y sobre eso hacer diferentes estudios. Definitivamente no se encuentra ningún tipo de oportunismo y el hombre en la UCI definitivamente empieza a tener alguna mejoría al punto tal de que logran liberarlo. Alguien tiene como el micrófono prendido. Ya. En la unidad de cuidados intensivos el hombre empieza a mejorar, liberan de ventilación mecánica y trasladan a pisos con orden de una resonancia. La resonancia era básicamente para estudio etiológico de esas convulsiones. Él es de una EPS de Alianza, entonces esa resonancia tenía que entrar en trámite. En pisos, esperando esa resonancia, el hombre debuta con una trombocitopenia que no tenía durante toda su hospitalización, más o menos unos 20, 22 días de hospitalización. Esa trombocitopenia que se conoce debuta en 112.000. Yo voy a dejar el caso hasta acá y más adelante retomaremos desde este punto. Para definir unos conceptos de forma muy breve, lo primero es definir el virus de inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que pertenece al género de los lentivirus. Se distinguen dos grupos, el tipo 1, que es más de distribución mundial, y el tipo 2, que tiene una distribución sobre todo en regiones centrales y oeste de África. Importante es que tiene dos copias idénticas de RNA y vamos a distinguir entre este gen, dentro de este virus, tres genes especiales. Uno para construir estructura de núcleo y matriz, que son eh, el P17,
básicamente, y el P24, otros para construir proteínas de adhesión como la GP120 y la GP41. Esto es un esquema gráfico de lo que estamos viendo en la izquierda, y otros genes para construir proteínas y enzimas para su replicación. Dentro de la historia natural de la enfermedad, tres fases a traer acá. Una es de una prima-infección, 2 a 4 semanas, donde el gen ingresa, se adhiere y se replica. Una segunda fase que es crónica y asintomática para entrar a una tercera fase que es de una inmunosupresión total. Algunos textos nos hablan de una cuarta fase en donde ya se introduce la terapia antirretroviral y el paciente disminuye la viremia y empieza a aumentar sus recuentos de CD4. Eso más o menos para traer de la VIH y trombocitopenia. Trombocitopenia, la real definición es el valor por debajo de 2.5 veces el percentil de distribución normal. Eso traducido en español, como nos lo demuestran en la encuesta nacional de salud pública de Estados Unidos, es tener o soportar un límite inferior de normalidad de 150.000. Ya teniendo pues como estos dos conceptos, vamos a hablar un poco de la prevalencia. Por series tempranas documentaron que la prevalencia de la trombocitopenia en pacientes con VIH era tan alta como el 40-41%. Sin embargo, en los últimos series que revisé, la bajaban más o menos entre un 3 a un 5%. Es decir, que dependiendo de uno donde leyera, pues era muy variable esta prevalencia. Definitivamente aquellos que tuviesen recuentos de CD4 más bajos, mayor viremia, y mayor carga mórbida, pues se documentaba este tipo de pacientes con trombocitopenia. En un 50% son asintomáticos. De los que desarrollan síntomas, definitivamente hacen sangrados mucocutáneos muy leves o un síndrome purpúrico petequial. Ya los que hacen sintomatologías graves, pues los veremos alrededor de un recuento de plaquetas en 10.000 aproximadamente. Pero por lo general, la prevalencia de esta enfermedad hace que los recuentos sean de leves a moderados, es decir, más del 50.000. Como un dato no menor, es que aproximadamente el 10% de los pacientes, la manifestación inicial de la infección por VIH es la trombocitopenia. Entonces yo acá les traigo una perla, y es que la primera perlita, y es que todo paciente con trombocitopenia aislada de causa no afiliada hay que pedirle VIH. Hasta en el 3.4% de estos casos vamos a tener una prueba positiva. Yo acá les traigo un estudio que es una revisión sistemática con un metaanálisis. Ellos intentan pues demostrar cuál es la prevalencia real del trombocitopenia y VIH. En su gran mayoría eran estudios de la India, y ellos nos mostraban que la prevalencia era tan mínima como el 3.4% y tan alta como el 41%. Y nos dan una prevalencia acumulada total que gira en torno del 17% de trombocitopenia en VIH. Asimismo, en este estudio nos lo separaban por síntomas, es decir, que los pacientes con trombocitopenia, el 55% eran con recuentos leves y síntomas leves, el 24% lo hacían de forma moderada y en un 12% de una forma severa. Para hablar un poquito de la fisiopatología, antes ya de meternos como en toda la etiología y el abordaje, esto me parece importante traérselos, y es la forma como la cual las plaquetas tienen interacción con el VIH. Y es que las plaquetas, que son fragmentos de células citoplasmáticas anucleadas, definitivamente, además de su papel en la hemostasia, tiene un papel efector versátil en la respuesta inmunitaria. Más o menos en estudios del aproximadamente los 90 nos dimos cuenta cómo las plaquetas están en capacidad de reconocer el VIH, y una vez se reconoce el VIH, esas plaquetas sufren un proceso de activación, ¿cierto? Y a partir de ese proceso de activación, en los estudios de los 90 nos mostraron cómo el VIH tiene la capacidad de hacer una internación dentro de la plaqueta. Para hacerlo un poquito más detallado, es que la plaqueta cuenta con unos receptores de superficie, el CSR4, el CXCR, que ellos están en capacidad de unirse a la subunidad glicosilada del GP120 del VIH. Una vez ellos se unen por endocitosis, el VIH se interna dentro de las plaquetas, y aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que la plaqueta actúe como un reservorio transitorio del VIH y ayude a la propagación, y la segunda es que empiece a generar moléculas biológicamente activas, entre ellas la interleuquina 1, interleuquina 4, 6,
aquí como nos lo está graficando, le estoy dando el cursor, el TNF y el interferón. Esto es como un mecanismo inicial de respuesta para defender al huésped, sin embargo, no son mecanismos suficientes, por lo cual la plaqueta lo que hace es reclutar glóbulos blancos y a partir de ese reclutamiento de glóbulos blancos también activar toda la cascada pues, de todas las vías del complemento, la clásica, la lectina y la alternativa. Con esto lo que se busca es opsonizar, fagocitar y aumentar la respuesta inflamatoria. Más o menos, a grosso modo, es la forma como la cual las plaquetas en realidad tienen interacción con el virus del VIH. La etiología en la trombocitopenia en VIH es multicausa, multifactorial, pero definitivamente existen dos mecanismos efectores. El primero es o porque existe una producción ineficaz o lo segundo es porque existe una destrucción mediada. La producción ineficaz es sencillamente por alteración de los factores de crecimiento y o una megacariopoiesis ineficaz, lo que se traduce en una muy mala diferenciación de esos megacariocitos y por ende una activación de la cadena apoptótica. Y en la destrucción media es que una vez se active el sistema inmune, una vez se active el sistema retículo endotelial, entonces definitivamente existirá una destrucción periférica. Entendiendo esos dos mecanismos, entonces la trombocitopenia solo se va a poder originarse en dos partes, o a nivel central, como ocurre en la trombocitopenia primaria por VIH, o en algún tipo de infiltrativo, sea infecciosa neoplásica, o por mielosupresión por toxicidad, o a nivel periférico. Pero para que esto se haga un poquito más fácil de entender, entonces yo les propongo este abordaje, ¿cierto? Como una segunda perla es, lo primero es pensar que existe una trombocitopenia primaria por VIH, y si hay una primaria, entonces hay unas causas secundarias que las vamos a dividir en esto. La trombocitopenia primaria por VIH definitivamente es la principal causa de trombocitopenia en estos pacientes. Ocurre solamente por dos mecanismos. Uno es producto de una reacción cruzada de anticuerpos. ¿Cómo así? Sí, existen anticuerpos que van dirigidos contra las glicoproteínas del virus para la destrucción, pero asimismo esos anticuerpos pueden detectar las glicoproteínas de las placas desde una forma errónea, especialmente la 2B, 3A. Eso se forma inmunocomplejos y a partir de esos inmunocomplejos se genera la destrucción periférica. Y la segunda es porque ya el VIH me puede infiltrar directamente el megacarocito y generar una mala diferenciación. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a pensar en una trombocitopenia primaria o en las causas secundarias? Es esto, ¿cierto? Los tres pilares es a partir de una historia clínica completa, un examen físico completo y unos paraclínicos, tanto básicos como dirigidos. Dentro de la historia clínica completa, relevante los antecedentes patológicos y familiares, los antecedentes farmacológicos, tanto de uso crónico como de reciente aparición, y algo que no podemos despreciar es las vacunas. Similar a lo que ocurre con la trombocitopenia por heparinas, que es el HIV, puede existir fenómenos que se llaman el VIR, que es a partir de vacunas, sobre todo los que tengan un vehículo que usen el adenovirus. Entonces, hay que tener muy en cuenta y presente antecedentes de vacunas, asimismo como viajes recientes. Una vez se tenga como los datos de filiación y este tipo de antecedentes, entrar al detalle entre una enfermedad actual y una revisión por sistemas. Con esto, pasar a un examen físico. Acá les destaco las lesiones en piel. ¿Por qué? Porque las lesiones en piel pueden ser, uno, indicador de enfermedad y dos, indicador de riesgo. ¿Cómo así? Si usted en un paciente con trombocitopenia le encuentra púrpura húmeda, pues hay que prender las alarmas porque ese paciente tiene mayor riesgo de hacer algún tipo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. No solo la piel, sino buscar activamente organomegalias, hepatos, esplenomegalia, adenopatías generalizadas y entrar en detalle en cada sistema, priorizando sistema nervioso central, pulmonar, gastrointestinal y geniturinario. Después pasar a unos paraclínicos. Ellos son muy claros en decir que hay que primero tomar unos básicos y acorde a la historia clínica, al examen físico y la sospecha que usted ya tenga, dirigir el resto de estudios. Pero como todo enfoque de trombocitopenia, lo más básico es pedir un hemoleucograma, un frotis y unos porcentajes de reticulocitos, ¿cierto? Después mirar reactantes, tiempos, perfil hepático, función renal y un perfil de hemolis que incluye la LDH y la aptoglobina. Y entre las imágenes, obviamente también dirigidas, pero destaco dos, que es la ecografía de abdomen, sobre todo para mirar toda la parte de hígado y vaso, y la tomografía de tórax, buscando activamente lo que son enfermedades por micobacteria o por hongos. Pues la literatura nos dice que con estos tres pilares, alrededor del 90%, usted ya pudiese detectar una causa secundaria
Sin embargo, existe un porcentaje que se nos queda por fuera. Para ello, entonces, como último recurso, estaría la biopsia de médula ósea. Obviamente, esta biopsia de médula ósea tendrá mejor rendimiento en aquellos pacientes que tengan síntomas constitucionales inexplicables, citopenias progresivas inexplicables, o en que usted ya en el frotis detecte formas anormales o atípicas en las células. Sin embargo, si yo no tengo causa después de hacer este abordaje, pues es lo que tenemos que hacer. Dentro de la biopsia de médula ósea es importante hacer un estudio citológico, un estudio histológico y pedir cultivos. Y es a partir de esto que yo les traigo una tercera perla y es este abordaje que yo les propongo, ¿cierto? Entonces todo parte de mi paciente tiene trombocitopenia. Sí, debo confirmar esa trombocitopenia, que no se trate de una pseudotrombocitopenia, entonces hay que pedirlas en tubo citratado o en tubo con heparinas. Una vez yo confirme esa trombocitopenia, mi primer objetivo es descartar que no tenga una trombocitopenia secundaria. ¿Cómo lo hacemos? Como ya les expliqué, con examen físico, historia clínica y paraclínicos. Una vez yo descartara la trombocitopenia secundaria y no tuviese etiología, pues el paso final es hacer un estudio por médula ósea. Con el estudio de médula ósea yo tengo dos caminos, que la médula ósea me salga entre comillas normal, es decir, que usted encuentre unos megacarocitos normales o aumentados. Más o menos los estudios nos dicen que el 70% de los médula ósea nos va a salir con normocelularidad y solo el 5% con hipercelularidad. Incluso lo que nos describe la literatura es que más que cambios, más que cambios en número, es cambios dismórficos, como ocurre, por ejemplo, en la trombocitopenia primera con VIH, donde hace un cambio de megaloblásticos. Y en la trombocitopenia primera con VIH, pues nos vamos en otras etiologías como infecciones víricas, citomegalo, Epstein-Barr, o hiperesplenismo, microangiopatías trombóticas, que más adelante vamos a entrar en detalle. Y la médula ósea sale anormal, es decir, que los megacariocitos están disminuidos o definitivamente están ausentes, yo debería estar pensando en algo infiltrativo. Que ese infiltrativo me lo genere infecciones oportunistas, neoplasias o toxicidad medular por efecto de fármacos. Entonces, ya teniendo este abordaje y este gama de diagnósticos diferenciales, vamos a entrar a hablar a grosso modo de cada uno, cómo sospecharlo y cuál sería el mejor abordaje en caso de confirmar. Entonces, lo primero que les traigo es la trombocitopenia primaria por VIH. Es la primera que, como se los dije ahorita, es la principal causa en estos pacientes de trombocitopenia. La etiología es por la desregulación inmune que ya les dije, que puede ser agravada incluso por coinfecciones como hepatitis B, hepatitis C. Ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre la trombocitopenia primaria por VIH y la PTI en pacientes no infectados por VIH, pues casi que son etiologías indiferenciables. La literatura habla de que la trombocitopenia primaria por VIH ocurre más en hombres, a diferencia de la PTI, que es más de mujeres, que la trombocitopenia primaria hasta en un 20% pueden tener resolución espontánea, pero lo que definitivamente sí marca como la gran diferencia entre estas dos etiologías es que la trombocitopenia primaria por VIH me va a responder a la terapia antirretroviral, cosa que no ocurre con la PTI. Dentro del tratamiento son dos objetivos. Uno, que el paciente no me sangre, y dos, tener siempre en un paciente con VIH y trombocitopenia recuentos por encima de 50.000. Entonces, tengo el caso de la trombocitopenia primaria y es por VIH. Tengo dos panoramas. El paciente que tiene más de 30.000 plaquetas y definitivamente no está sangrando, a este paciente déjelo solo con la terapia antirretroviral y no necesitamos más. Más o menos en 2 semanas empiezan a ver el aumento de los trombocitos y es óptimo el nivel alrededor de las 12 semanas. Si el paciente tiene recuentos por debajo de 30.000 o está sangrando o en los próximos días tiene programado algún tipo de intervención, definitivamente el primer paso es la terapia antirretroviral y ya entrar a analizar dos cosas. Uno, esa respuesta es inadecuada o el paciente tiene recaída de esa trombocitopenia. Lo que nos dicen las guías es primero optar por las inmunoglobulinas o la terapia anti-D. La inmunoglobulina es una terapia cara, pero realmente efectiva, más del 90% de actividad. A las 2, 3 semanas el efecto cae, entonces usted con inmunoglobulina requiere ciclos cada 2 o cada 3 semanas. Una dosis de 2 gramos por kilo, dosis única o separadas 1 gramo cada 24 horas por kilo en 2 dosis. O incluso hay esquemas de 400 miligramos por kilo por 4 dosis. La terapia anti también igual de efectiva,
solamente me va a servir en los pacientes que sean RH positivo y tengan vaso y que no tengan anemia, porque al colocar anti-D, pues se asocia un poco más de hemólisis. Y definitivamente la respuesta no es adecuada, entonces mi segunda línea serán los esteroides. Porque los esteroides, que incluso antes se hablaba de primera línea, ya nos hablan de una segunda línea? Es básicamente porque, uno, la respuesta del esteroide es más o menos del 60 al 85% comparado con el 90% de la inmunoglobulina. Y dos, es que a las 2 semanas menos del 10% de respuesta con esteroide. Además de que eso me va a obligar a tener ciclos muy largos del esteroide, entonces la mayor progresión sí tiene sarcoma de Kaposi, mayor inmunosupresión, entonces aparición de enfermedades oportunistas y las otras, como hiperglicemia, miopatías y neuropatías. Y definitivamente mi paciente refractario a esto, entonces el paso siguiente sería o radioterapia al vaso, si no se puede hacer la esplenectomía. Y si definitivamente sigue así, pues el rituximab es una buena opción. En lo último que revisé, lo más novedoso son los factores de crecimiento plaquetario recombinante y la tromboproyectina humana recombinante, que incluso han dado muy buenos resultados con elevación de plaquetas al día 10. Otro escenario es que mi paciente definitivamente está sangrando, tiene un sangrado grave o tiene un valor de plaquetas alrededor de 10.000. Ya dijimos que cuando los valores se asocian a 10.000, ya sí podemos considerar síntomas de gravedad, o que definitivamente mi paciente va de inmediato a algo quirúrgico. Entonces aquí lo que yo debo hacer es una féresis de plaquetas y ya pegarme de la inmunoglobulina y el manejo con esteroides. Eso más o menos es el abordaje con las trombocitopenias primarias por VIH. Nos vamos a meter ahora a las secundarias. Dentro de las secundarias, a destacar las infecciosas, grandes bacteriemias y sepsis, la tuberculosis diseminada y otras formas de micobacterias. Aquí es muy importante, si mi paciente tiene una tuberculosis y usted ve que empieza a debutar con linfopenia, trombocitopenia, hay que abrir los ojos y pensar que esa micobacteria pudiese estar en médula, especialmente en estas formas de las infecciones fúngicas diseminadas. Existen dos problemas principales, es la histoplasmosis y la criptococosis. Nos muestran que más o menos las formas diseminadas de histoplasmosis, hasta el 80% de los casos, hacen infiltración a médula ósea. Eso hace que el diagnóstico y el tratamiento pues, se haga de una forma prioritaria. ¿Cómo se diagnostica? Pues hay muchas formas. Uno, irnos al tejido o a la médula directamente y hacer estudios incluso microscópicos, mirar formas de gemación para hablar de histoplasma, cápsulas para hablar de criptococo, formas de IFA aceptadas y no aceptadas por el caso de aspergillus o mucorales. Y también nos hablan y nos recuerdan de que los antígenos séricos y urinarios también son igual de sensibles para la detección de estos microorganismos. En el caso de cripto, en el caso de histoplasma, incluso en el caso de micobacterias. Y ya nos recuerdan de otras como la toxoplasma, infecciones víricas del lado del citomegalovirus y el Epstein-Barr. De las neoplasias, entonces mi paciente que tenga organomegalias, que tenga adenopatías generalizadas y que tenga trombocitopenia, mi principal sospecha debe ir apuntada a las neoplásicas. Importante destacar el linfoma no Hodgkin, sobre todo la subvariable de células pequeñas, el tipo Burkitt, es el que más asociación tiene con trombocitopenia e infiltración de la médula. Y en menos frecuencia, la enfermedad de Hodgkin y aún más rara el sarcoma de Kaposi. Dentro del hiperesplenismo, todo lo que me aumenta el vaso y me genera hipertensión portal, pues me va a aumentar de una manera, me aumenta la filtración mecánica a este órgano y por ende va a tener mayor destrucción periférica. Entonces, aquí podemos meter etiologías como la cirrosis hepática, la hepatitis crónica por más C que por B, pero también hay que tenerla en cuenta. Las microangiopatías trombóticas son síndromes raros, pero potencialmente mortales. Definitivamente no se diferencia en nada de las MAT que ocurren en los pacientes inmunocompetentes. La prevalencia antes de la era de la terapia JAR era alrededor de 2%, y con la introducción de la terapia antirretroviral definitivamente baja a niveles de 0.4%, según nos reporta las series donde yo revisé. Aquí a destacar dos entidades, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. ¿Cómo lo sospechamos? Paciente con trombocitopenia
con hallazgos de hemólisis, esquistocitos, LDH aumentada, aptoglobina disminuida, hiperbilirruinemia indirecta, lesión renal y alteración neurológica, pues nos tiene que abrir los ojos hacia esta entidad grave. Obviamente, considerando que la alteración neurológica es más de la trombocitopenia trombótica y la lesión renal tiende a ser mayor con el síndrome hemolítico urémico. Y no propiamente de las microangiopatías trombóticas, pues también hay que hablar de la CID, donde además de estas manifestaciones, pues el consumo de componentes de la fibrina, es decir, el dímero D y los tiempos de coagulación, pues nos van a hacer pensar más en esta entidad. De la toxicidad por fármacos, lo separé por dos grupos, los que tienen interés en el grupo de la infectología y a destacar el trimetoprim sulfa, las sulfas, la pirimetamina, la anfotericina B, la flucitosina, el ganciclovir, el valganciclovir, el alciclovir, la quinina, la acidobudina, la amibudina y de los antibióticos a traer a la mesa el linezolid. Y para nunca olvidar, obviamente, las heparinas y el HIT, los AINES y los anticonvulsivantes tienen en alta frecuencia, pueden estar asociados con trombocitopenia. Ya menos frecuente en algunos reportes de casos, la furosemida y la estatina, incluso los inhibidores de bomba y la ranitidina, que ya poco usamos o ya no se usa, pues también está asociada a trombocitopenia. No les quise dejar a un lado los pacientes desnutridos, el paciente VIH puede hacer un síndrome de desgaste, o no llevar dietas adecuadas, o que si lleva una dieta que sea a base de quinina. Eso es muy importante porque mi paciente VIH también se puede enfermar de otras cosas que no sean VIH. Las dietas a base de quinina, como son las aguas tónicas, las leches de almendras, están asociadas con alto contenido de quinina y pueden inducir trombocitopenia. De los medicamentos les quise traer esta tabla. Esta tabla, si bien la saqué de este artículo, es una tabla que nos presenta la FDA. Como ahorita les dije, la terapia de elección para la trombocitopenia primaria por VIH es la terapia antirretroviral. Sin embargo, la misma terapia antirretroviral puede inducir a trombocitopenia. Pero ¿cuáles nos dicen más? El abacavir, la lamivudina, la acidubudina son las que pueden estar más asociadas, así como el atazanavir y el lopinavir ritonavir. No es para que no se use, sino que en caso tal de que mi paciente haga recaídas o definitivamente no se tenga valores esperados de recuperación, pues consideralas que esta terapia antirretroviral puede ser causante también de trombocitopenia. Volviendo al caso, entonces les dejé al principio de la charla que mi paciente esperando una resonancia debuta con una trombocitopenia alrededor de 112.000, la cual se confirma con unas plaquetas hidratadas en 90.000. Y entonces de esta forma es que se hace o se repite el abordaje para trombocitopenia. Se toman unos exámenes básicos donde no demostramos hemólisis, no había esquistocitos, los reticulocitos eran normales, la función hepática y renal era absolutamente normal, y una ecografía hepática que lo único que nos relataba era que había un hígado en el límite superior de normalidad con un vaso normal y no habían lesiones. En este orden de ideas, al no encontrar nada normal dentro de los exámenes, él tampoco en su clínica mostraba algo diferente, se hizo un llamado a neurología y a toxicología para mirar a ver si en su manejo había algo que posiblemente sea potencialmente plausible para la etiología de la trombocitopenia. El paciente convulsionaba y entre su manejo tenía ácido valproico y tenía una quetiapina por un delirio. Lo que se hizo fue cambiar el ácido valproico por la cosamida. Sin embargo, al otro día las plaquetas ya iban alrededor de los 50.000, y considerando que no teníamos ninguna otra causa secundaria, se decidió o se optó por el inicio de esteroides. Una semana con esteroides, las plaquetas seguían en descenso al punto del nadir que llegaba a 11.000 plaquetas, y con este valor, medicina interna decide colocar una féris de plaquetas. Ya con este contexto, donde ya se le hizo un cambio de fármacos, donde ya se le habían generado manejo con esteroides, se hace un nuevo llamado de infectología buscando o en miras de buscar otros oportunistas. Como les dije al principio de la charla, hasta este momento, pese a que tiene un recuento de CD4 de 29, no se le habían documentado ningún tipo. Infectología lo vio, le pide un antígeno urinario para histoplasma, piden hepatitis C, piden PCR en orina, todo esto sale negativo. Nuevamente hacen una tomografía de tórax. La tomografía de tórax dejaba la duda
si bien había tenido una neumonía del lóbulo medio, dejaba la duda, entonces se decide o se opta por una fibrooncoscopia. Con la fibrooncoscopia se piden estudios y cultivos y definitivamente con fibrooncoscopia tampoco se tiene ningún aislamiento. Pasadas 2 semanas que mientras se hacían todo este abordaje y estudios, el paciente paulatinamente fue recuperando en las plaquetas al punto de que al no encontrar ninguna etiología de secundarismos, pues se define dar de alta con la terapia antirretroviral que venía en casa. Aquí con los mensajes grandes y para concluirles con este caso es que lo primero, la trombocitopenia definitivamente puede ser manifestación inicial de la enfermedad, puede ser reflejo de la progresión de la enfermedad, definitivamente se asocia con una mayor carga mórbida y por series de casos incluso con menos supervivencia. Siempre para pensar en trombocitopenia primaria debo descartar las causas secundarias y lo voy a hacer con un buen interrogatorio de exploración física y unos exámenes dirigidos. Importante es que en los medicamentos puede estar la causa de su trombocitopenia, incluso puede estar el tratamiento de la misma. Y si definitivamente estamos perdidos y la causa es incierta, pues el último recurso será la biopsia de médula ósea o llamar a un profe para que nos dirija también otro tipo de ayudas. Muchas gracias. Hola Juan. Bueno, no, súper la revisión, se ve que revisaste muy bien el tema, mm, pero también siento que sigue siendo una revisión de tema lo que están haciendo y no es la idea. La idea es que tú cojas a este paciente y tiene, listo, este muchacho tiene VIH. ¿Qué está el VIH tiene? Y tiene trombocitopenia. Ok, se le descartó pseudotrombocitopenia que sin duda es lo primero y más importante, y usted no se imagina la cantidad de veces que a mí me han interconsultado porque el paciente con VIH tiene trombocitopenia y no tiene una trombocitopenia verdadera después de confirmarla. Listo. Pero después de eso tú digas, bueno, listo, entonces pueden ser los medicamentos. ¿Qué medicamentos tenía este paciente? Estos no dan, este sí puede dar trombocitopenia. ¿Cuál es la probabilidad de que ese medicamento que tenga este paciente de trombocitopenia, listo? Pueden ser causas nutricionales. Muy bien, las describiste súper bien, pero a este man, ¿qué le hicieron de causas nutricionales? Esto, ok. De las causas infecciosas, ok. Se le descartó TB. ¿Cuál sería el compromiso del paciente si esa trombocitopenia fuera secundaria a TB? Lo mismo que fuera esto, porque siento que es un poquito vago la forma como lo describes, cuando lo que se espera de esta revisión es eso. Este man, para que tenga una trombocitopenia por eso, tiene que tener una histoplasmosis diseminada progresiva. Ah, entonces tiene compromiso del sistema reticuloendotelial. Ah, entonces, ¿cómo está la ferritina? Ah, no tenía A, ni B, ni C, ni D. ¿Cuál es la probabilidad sin pedirle el antígeno de histo que este mantenga una histoplasmosis? Baja, igual se le pidió PIN negativo. ¿Sí me entiendes? Porque sigue siendo una revisión Sí, de profe, tema de que acuerdo, de lo acuerdo. estudiaste muy bien y te Sino que, felicito por eso, pero gracias, profe. siento que más allá de eso son los diagnósticos diferenciales los que necesitamos que exploren, porque sin duda eso es lo que a uno más le explica. Eso, ¿cómo pones infección por micobacterias? No, pero vení, ¿cuál micobacteria te puede dar eso? Y si es una micobacteria no tuberculosa, entonces, ¿cuál es el paciente? ¿Cuáles son los CD4 y cuál es el compromiso del paciente para que te explique esa trombocitopenia? Y siento que ahí nos quedamos cojos. Pero De acuerdo, también profe. hiciste una Sino muy que, buena revisión y por sí. eso hay que felicitarte. Listo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Sino que lo que pasó, Doc, fue que no había un caso para esta ocasión y este fue uno que dentro de mi ronda lo quise traer porque me servía como para darle el abordaje y lo que se me había encomendado era como hacer como el algoritmo diagnóstico de la trombocitopenia general, sino que usted fue el pacientico que lo cogí de mi ronda. Fue por eso, pero de acuerdo Pero contigo que o sea, de se ahora hubiera en aprovechado un poquito adelante, mejor, se hubiera aprovechado un poquito mejor eso. si
si Igual cogemos, te por quedó ejemplo, este súper paciente. revisado trombocitopenia y eso está muy bien. Pero de ahora en adelante, los pacientes que se vayan a revisar, la idea es que ustedes hagan según ese paciente por qué tiene esto y por qué no, por qué tiene esto y por qué no, por qué esto sí y por qué no, y qué hicimos para descartar cada una de esas causas. Porque la idea de la revisión de los lunes no es hacer una revisión, como les dijo el profe Cristian la semana pasada. Listo. De una, profe. Hola, ¿alguien más? ¿Comentario, algo? Entonces damos por terminada. Muchas gracias por asistir.